Voy con el doctor Miguel Carbonell, constitucionalista. Es un gusto tenerte por acá con nosotros. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Luis Alberto? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Me da mucho gusto estar aquí en tu programa. Igualmente, doctor, un gusto, o de veras. A ver, ¿frente a qué estamos con lo que estamos viviendo en la Corte? Que es, vaya, parte del contexto de las estampas que vivimos en México. La Corte se extralimitó en lo que está haciendo al recibir este paquete de reformas, entrar al análisis. Llega una controversia constitucional de Guanajuato. ¿Se extralimitó la Corte? Es una pregunta, y la otra vinculada. ¿Puede echar abajo la reforma al Poder Judicial? Pues son dos grandes preguntas, son preguntas muy importantes que no tienen una respuesta sencilla. Aquí el asunto, Luis Alberto, es que estamos inmersos en una especie de crisis constitucional porque esta reforma ha sido objeto de amparos. La controversia constitucional que comentas ayer de Guanajuato, en fin, y hay un mecanismo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, particularmente en su artículo 11, que permite se llama consulta a trámite. Es un mecanismo un tanto atípico, no es una vía de impugnación, pues, de las más conocidas, de las más tradicionales, como estas que acabo de mencionar. Y entonces van un conjunto de personas juzgadoras, magistrados, jueces, con la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Piña, y le dicen: oiga, nosotros pensamos que esta reforma puede afectar la autonomía y la independencia judicial y venimos a pedirle que active este mecanismo del artículo 11 de la Ley Orgánica y le pregunte a sus compañeros del Pleno de la Corte si esto efectivamente es correcto o no. Y ese es el debate, Luis Alberto, desde el jueves pasado. Ayer todavía en el Pleno, con ponencias de la ministra Esquivel y de la ministra Batres, se estuvo precisando, y ahí está el asunto. En México, los precedentes que indican que sí se puede controlar una reforma constitucional por razón de procedimiento. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Si no hay la mayoría necesaria en las cámaras del Congreso, si no hubiera sido aprobada por las legislaturas locales, o incluso si la aprobación por las legislaturas locales hubiera sido simulada. Fíjate en este dato, Luis Alberto, porque es muy interesante. La reforma constitucional se aprobó con una velocidad inédita en las legislaturas locales. Yo estoy seguro que incluso en minutos, fue un trámite que no permitió que se leyera por los legisladores locales, ya no te digo que se entendiera en la trascendencia que tiene. Entonces la pregunta que se hace la Corte es muy sencilla: ¿esto es correcto? Este procedimiento, este trámite de aprobación tan fast track, con tanta prisa, con tanto desaseo, ¿es correcto o no? Porque el poder reformador de la Constitución es un poder constituido, no es constituyente, y por tanto tiene que acatar estas reglas de trámite procesal y de trámite parlamentario. Y entonces, dado ese contexto que va a analizar, como dice, sí se puede controlar una reforma constitucional por el procedimiento, es decir, ver lo que ocurrió, ¿no? Por este fast track que vivimos, por las formas que se dieron. Dado ese contexto, ¿puede tumbar la reforma al Poder Judicial y decir fue inconstitucional el procedimiento, repóngase o no procede? Es decir, para irnos de alguna manera, para que todos entendamos, porque ese sería el fondo, doctor. Bueno, puede entrar, ciertamente la ley orgánica de la Corte le da la facultad de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, le da la facultad, bien, pero ¿puede echar abajo la reforma al Poder Judicial? Pues esa sería la consecuencia. O sea, esa sería la consecuencia, porque si nosotros tenemos un conjunto de reglas que rigen el procedimiento, se verifica si esas reglas se cumplieron o no, y si se llega a la conclusión de que no, pues claro, la consecuencia sería que se inobservó el procedimiento y por tanto es inválido, porque de otra manera, Luis Alberto, pues entonces diríamos, pues háganle como sea y reformen la Constitución, cumpliendo los requisitos o no, dependiendo de lo que ustedes requieran políticamente, en términos de prisa, en términos de calendario, porque ya se iba el anterior gobierno y le querían dar el regalo al presidente saliente de que ya tuviera su reforma judicial. O sea, pues esto no se vale. En un Estado constitucional de derecho las reglas se tienen que acatar. Entonces, ese es el debate. Ahí estamos instalados,
pero yo creo que es un debate sano, es un debate que en una democracia se debe dar. Oigan, pues díganme si cumplieron o no. Eso es lo que está haciendo la Suprema Corte y me parece totalmente correcto. Y, por ejemplo, entonces la Corte pudiera decir, por lo que entiendo, doctor Miguel Carbonell, el procedimiento no fue lo suficientemente debatido en los estados, fue una reforma sin análisis que pasó de una manera rápida y no se consultó a la sociedad tal vez en los estados y por lo tanto la reforma no va. Es decir, un caso hipotético, pero pudiera votar los ministros y decir esa reforma es inconstitucional, supongamos. Sí. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Qué sería lo más vulnerable entonces? O sea, para el hilo conductor, ¿o qué es lo más vulnerable? Porque, a ver, ya está aprobada por por el legislativo, ya está publicada, está aprobada por los estados. Híjola, sería entrar entonces a que comprueben de que, o a decir no hubo suficiente debate. Es lo delicado, doctor, también, ¿no? Bueno, sí, pero hay una doctrina sobre vicios del procedimiento legislativo, porque lo que no podemos, lo que no es correcto, Luis Alberto, es que se simule. Te voy a poner un ejemplo concreto. Una diputada federal en redes sociales dijo, en un debate con uno de sus seguidores, dijo, la reforma constitucional no incorpora la figura de jueces sin rostro. Oye, sí la incorpora, sí está ahí. O sea, ¿qué te quiere decir esto que no lo leyeron, Luis Alberto? Entonces, la pregunta muy sencilla es, en un trámite fast track, en un trámite de noche, porque se fueron a una sede alterna allá en la Magdalena Mixhuca, en donde uno de los causales de impugnación es justamente que no había quórum porque los legisladores se fueron a dormir un ratito y dejaron ahí a sus asistentes, dejaron ahí a sus asesores, configurando quórum. Bueno, pues no, el quórum no se configura con tu asesor, con tu ayudante, con tu chofer, etcétera. Se configura si estás, y si no estás no hay quórum. Entonces, esa es una de las causales. Y el ejemplo que te pongo, la diputada federal, si vamos a los estados y les preguntamos a los diputados locales, oiga, dígame qué le pareció lo más importante a la reforma, qué dice. A lo mejor muchos de ellos ni la han leído. Entonces la pregunta es, ¿este es un trámite parlamentario correcto? ¿Con esto nos tenemos que conformar los ciudadanos? ¿Esto es lo que se espera de un sistema de debate parlamentario o no? Y en esto sí hay por lo menos 20 sentencias anteriores de la Corte tumbando normas, ciertamente no reforma constitucional, pero sí normas, por ejemplo, en los estados, normas del Congreso de la Unión, etcétera, por esta falta de debate y la simulación de un procedimiento legislativo. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Exacto, pero ¿una reforma constitucional no la ha tumbado la Corte en la historia? Hasta ahorita. Hasta ahorita no. Es inédito, sería inédito. Sí. Porque hemos visto, las crisis que hemos tenido en el Congreso de la Unión en los primeros años del siglo pasado, los cuartelazos, todo lo que ocurrió, y los enfrentamientos. Pero imagínate si nos vamos a eso, tendría entonces que acatarlo, supongamos la Corte decide, tendría que acatarlo el Ejecutivo, y si no lo acata, a ver, ¿cómo se daría el escenario de una crisis constitucional, doctor? Por eso yo sí me atrevo a usar estos términos que pueden parecer muy fuertes, ¿no? Crisis constitucional y todo, pues sí, pero es que, fíjate, la reforma está impugnada también por diversos amparos. Hay más de 70 órdenes de jueces federales con la suspensión de la reforma. No la apliquen. 70. Ni una la han cumplido. Y eso es un delito. Esto está definido como un delito. Incumplir una suspensión en un juicio de amparo es un delito previsto en la propia ley de amparo. 70, Luis Alberto, en toda la República. Y no lo han acatado. Entonces, pues esto ya es un enfrentamiento abierto. O sea, esto ya es un... Y ahí es donde yo uso el término que puede parecer muy fuerte de crisis constitucional, porque los poderes legislativo y ejecutivo pues están abiertamente desafiando a el Poder Judicial de la Federación. Y además hemos escuchado, Luis Alberto, expresiones del presidente del Senado llamando a desconocer los mandatos que expide el Poder Judicial Federal. Hemos escuchado a un diputado federal como Ricardo Monreal, Luis Alberto, también diciendo, estos señores de la Corte no pueden interpretar nada, quienes interpretamos la Constitución somos nosotros, ¿por qué se andan metiendo en eso?
porque pues esto, de veras, yo no recuerdo un episodio tan lamentable en la historia política del país. Entonces ya estamos en una crisis constitucional, entonces. Ya estamos. Yo creo que sí. Sí. Conclusión entonces, doctor, y te pido que sigamos hablando porque ha sido, la verdad, digo, o reitero, o muy clara tu explicación y postura. Entonces, ¿qué tendría, hacia dónde vamos? Tenemos que esperar el debate de la Corte. ¿Cuándo se resuelve esto? Los ministros se van por mayoría. ¿Cuál sería la conclusión del escenario que viene, que pudiera venir? Mira, tenemos ya el pronunciamiento el jueves pasado del Pleno de la Corte y el de ayer, en donde hasta ahorita en lo que vamos es que ya se le dio entrada. Ya se le dio entrada al ejercicio de esta facultad del artículo 11 de la ley orgánica. Ya se dijo que sí es una vía posible y pues ahora lo que sigue es que el asunto se returnó a un ministro, que es el ministro Alberto Pérez Dayán. Él va a ser el encargado de formular el proyecto. Yo espero que esto no tarde mucho. Y entonces ya viene la cuestión de fondo sobre si se observó o inobservó el procedimiento. Y ahí es donde ellos van a votar. Probablemente se sostenga la mayoría de 8 votos a favor, 3 en contra, que son las 3 ministras, digamos, cercanas al oficialismo, y pues eventualmente habrá un pronunciamiento. Ese es el escenario para los próximos días o semanas, Luis Alberto. Pero está claro entonces que, bueno, no se extralimitó la Corte, está dentro de su facultad. Esto es sin precedentes, ciertamente nunca se ha echado atrás una reforma constitucional, pero lo que está haciendo la Corte, de acuerdo a tú como especialista, como constitucionalista, es legal lo que está haciendo. Es decir, lo puede hacer. Sí lo puede hacer, y en materia de doctrina de vicios del procedimiento legislativo, te digo, hay más de 20 sentencias en ese sentido. No, me queda claro. Yo reitero, porque hemos tenido otras voces que dicen que se extralimitó, es decir, por eso es importante la diversidad y enriquecer el debate. Doctor, qué gusto volver a tener comunicación contigo, y te pido mantenernos en contacto, por favor, para seguir enriqueciendo el debate. Te mando un abrazo, doctor. Igualmente, que estés muy bien. Saludos. Igualmente, el doctor Miguel Carbonell, él es el director del Centro también para estudios especializados en estos temas. ¿Qué tal si pudiera la Corte echar abajo la reforma constitucional? Nunca lo ha hecho, ya escuchó usted, son de los grandes constitucionalistas de este país. Es Miguel Carbonell, sin duda es de las voces más potentes, más especializadas en temas de la Constitución, y lo que está diciendo viene a abonar pues otra pieza más al debate. Imagínense usted, si la Corte echa abajo la reforma al Poder Judicial, ¿la acataría el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Qué opina el escenario en el que estamos y hacia dónde vamos?